Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, a nuestro estudio del día miércoles, en este mes de marzo, que estamos hablando de la carta de Pablo a los Colosenses. Me da gusto ver que ya ha dispuesto su tiempo, que ya está listo en este momento para nuestro estudio, para tener un tiempo de alabanza, pero sobre todo un tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Esta es pues nuestra última sesión acerca de la carta a los Colosenses. Ya se nos fue el mes de marzo, así de rápido se está yendo el año. Entonces, pues vamos a comenzar en este tiempo con nuestra última sesión de estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con nuestra última sesión. Vamos a comenzar con el final de nuestro estudio. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros, porque Señor, a lo largo del mes nos has permitido estudiar esta carta que Pablo escribe a los cristianos en Colosas. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de meditar en ella, de ver, Señor, qué es lo que tú hablas por medio de esta carta. Gracias te damos, Señor, porque sin duda alguna tú hablas a nosotros, nos muestras cosas acerca de ti. Ayúdanos a entender tu palabra de una mejor manera, de una manera más profunda. Ayúdanos, Señor, en nuestros estudios. Ahora que estamos por culminar este estudio de Colosenses, agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de llegar hasta este punto. Dejamos esta última sesión en tus manos, pedimos tu dirección, pedimos tu entendimiento, pedimos de tu sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces comenzamos, hermanos, con nuestra última sesión de estudio de esta carta que escribe Pablo a los cristianos en Colosas. Simplemente para no perdernos, para no perder la bonita costumbre de ver nuestro mapita para más o menos ubicar en dónde se encontraba la ciudad. Entonces, pues aquí tenemos nuestro mapa de Europa, ¿no? Ya estamos conociendo más o menos Europa. Ya hemos hablado de nuestros puntos de referencia, el cual son Italia, Grecia y Turquía. Aquí en esta parte es donde se desarrolla donde tiene la actividad la iglesia, ¿no? Durante los primeros años. Hablamos de aquí de la botita, nuestra primera referencia importante, la botita, que es Italia. Aquí tiene la forma de la botita. Aquí abajo tenemos a Grecia. Grecia y sus tres pequeñas islas aquí. ¿Se acuerdan que hablamos de Filipenses? Que estaba por acá, por esta zona, en esta otra pequeña isla de Grecia. Y ahora, sobre todo, en Turquía. Lo que hoy en día es Turquía, pues más o menos es donde nos ubicamos, en esta zona, en Turquía. Entonces tenemos aquí Italia, tenemos Grecia y tenemos Turquía. Hago énfasis en estas tres porque son las que aparecen en el siguiente mapa, ¿no? No con estos nombres como tal, sino con las formas de, ¿no? Entonces, bueno, si vamos más para acá, pues aquí tenemos España, Portugal, tenemos Francia, ¿no? Donde nos ubicamos entonces es aquí en Italia, Grecia y Turquía. Mencionaba la semana pasada que aquí arriba tenemos a los dos países mencionados últimamente, que están teniendo que ver con las noticias que nos llegan en estos últimos días. Entonces, aquí justamente abajo es donde se encuentra Turquía, donde nos estamos situando, porque la ciudad de Colosas se encuentra en esta zona. Entonces vemos aquí Italia, la botita, ¿verdad? Por eso hago énfasis en la botita. Aquí está la botita. Más para acá entonces se encuentra España y Portugal, pero ya no se alcanza a ver, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es Grecia. Aquí aparece Grecia, aquí está esta región de Grecia. Y entonces de este lado es donde tenemos a Turquía. Les mencionaba, entonces aquí está Filipos, ¿no? En esta zona de Grecia vemos estas tres islas, ¿no? De Grecia. La más pequeña que está a un lado, y aquí está Filipos. Del lado derecho entonces tenemos esta región que es Turquía. Esta región de Turquía, y aquí es donde se encuentra
Colosas. Está pues un tanto lejos, ¿no?, de Filipos. Aquí en lo que hoy en día es Turquía es donde se encuentra lo que fue la ciudad de Colosas. Nada más para acordarnos, no más para no perdernos en este asunto, para saber más o menos dónde se ubicaba la ciudad. Sabemos entonces que en lo que hoy es Turquía, en esta región de Turquía, es donde se encontraba Colosas. Entonces, bueno, la semana pasada nos quedamos hablando acerca de este tema importante de las herejías colosenses. Y lo último que hicimos fue leer este pasaje, que es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, acerca del ministerio del Señor Jesús, que es como un resumen acerca de lo que el Señor Jesús hizo. Toda la carta es de suma importancia, sin duda, pero decidí tocar ese pasaje precisamente porque en ese pasaje Pablo hace un resumen de el ministerio del Señor Jesús, desde antes de estar en la tierra, desde antes de existir hasta el momento como de su crucifixión y todo lo que sucede. Entonces es como un resumen, un compendio de todo lo que es el ministerio del Señor Jesús. Y esto que escribe Pablo tiene que ver con la razón de la escritura de la carta, porque habíamos estado mencionando que había algunas cosas en la iglesia de los colosenses. Había mencionado que se introdujeron varias herejías, o sea, varias maneras de pensar, varias doctrinas que van en contra de lo que dice verdaderamente la escritura, que van en contra de lo que es el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Epafras fue a ver a Pablo y le dijo: está pasando esto, esto y esto, ayuda. Entonces ya Pablo escribe esta carta y empieza a combatir todas estas ideas que había. Entre una de las cuales habíamos mencionado es la visión gnóstica de ver el mundo. Esta herejía que tenía que ver con el origen del universo y la existencia del mal. Daban por sentado ellos que Dios es bueno, pero que el mal existe. Entonces el mal está en la materia, en todo lo que es físico. Hay maldad, pero Dios es bueno. Entonces Dios no pudo haber creado la materia porque la materia es mala. Entonces Dios no es el creador. Esto fue lo último que hablamos, no sé si lo recuerdan. Entonces ellos decían que había espíritus, identidades, ángeles, algo divino, que fue lo que creó la materia, que estaba entre Dios y la creación. Porque Dios, como era bueno, no pudo haber creado algo malo, porque según ellos la maldad está en lo físico. Entonces alguien más tuvo que haberlo creado. Por lo que entonces dijeron que algún espíritu que provenía de Dios, algo, fue como, ¿cómo decirlo? Se fueron como reproduciendo hasta cierto punto, fueron procediendo o sea, salió un espíritu, una esencia, un algo de Dios. Y a partir de ese que salió otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así se hizo una cadena hasta que hubo una identidad divina que estaba lo suficientemente lejos de Dios como para crear y que Dios no se contaminara, pero lo suficientemente cerca como para tener el poder de Dios para crear. Entonces, más o menos vamos viendo este asunto tan descabellado. Por lo que entonces Dios no es el creador, según ellos. Por lo que entonces Pablo manifiesta cuáles son las cosas en verdad. ¿Cómo es que de verdad son las cosas? ¿Cómo es que realmente sucedieron las cosas? Y fue el último pasaje que leemos. Ahorita lo vamos a ir leyendo verso por verso, ya no completo como la semana pasada. Y Pablo en este pasaje y en la carta lo que hace es matar dos pájaros de un tiro, ya lo dije, porque por un lado decían que Dios no pudo haber creado y por el otro lado decían que Jesús no era Dios. Entonces Pablo lo que hace decir específicamente en este pasaje es: no, Dios es el creador y Jesús es el creador. Por lo tanto Jesús es Dios y Dios es el que creó. Porque
lo que es físico, lo que existe, la materia es buena. La maldad no se encuentra en lo físico. Y esto es algo que la Biblia aclara específicamente. Jesús dice que la maldad, que el pecado proviene del corazón del hombre, no de lo físico. Dios hizo la creación, es más, dice Génesis, que Dios creó y Dios veía que era bueno. Y Dios dijo que las cosas que habían creado eran buenas, no malas, como esta gente decía. Por lo que entonces Pablo empieza y va enfáticamente a demostrar el error en el que se encuentran y a mostrar cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y para nosotros estos son principios pues universales de teología, de doctrina, acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Cristo. Así que entonces tomaremos un momento para analizar estos versículos del 15 al 23. Vamos a ver entonces Colosenses 1:15, dice así. Importante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Pues el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué empieza Pablo diciendo esto? Que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ellos creían que la materia era mala. Por lo tanto, decían que Dios no pudo haber venido a la tierra como un ser humano verdadero. Pablo manifiesta aquí que Cristo es la imagen exacta de Dios, que es Dios mismo, y que Él, siendo Dios mismo, murió en la cruz como un ser humano. Entonces Pablo comienza a combatir estas ideas que hay en la iglesia de Colosas. No sé si usted empieza a notarlo, pero entonces me mencionaba que Pablo no empieza a decir, bueno, ahora voy a hablar en contra de esto. Bueno, terminé, ahora voy con esto otro. No, sino que en un todo, Pablo va contra todas estas ideas que estaban dentro de la iglesia. Entonces, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea que al ver a Cristo vemos al Padre. O sea que al ver a Cristo estamos viendo a Dios. Dice el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo importantísimo. Aquellos falsos maestros creían que el mundo físico era malo, por lo que decían entonces que Dios no pudo haberlo creado. Razonaban que si Cristo fuera Dios, entonces solo debería estar a cargo del mundo espiritual y no del mundo físico. Todavía daban como ese beneficio de la duda. Ok, en caso de que Él en caso de que Él sea Dios, pues como que nada más en cuanto a la parte espiritual, porque lo físico, pues Dios básicamente no tiene que ver con lo físico. Eso es lo que dicen ellos. Y esta es una postura que sigue estando presente hasta nuestros días, porque hay gente que cree, hay corrientes que creen que Dios no tiene nada que ver con el mundo, que Dios básicamente nos creó y nos dejó a merced de lo que nos pueda suceder. Pero no es así. Dios tiene que ver con el mundo. Dios está presente en el mundo. Y dice Pedro, por ejemplo, que Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No es que simplemente nos dejó ahí a ver qué nos sucede, como mucha gente dice, y como incluso esta gente decía. Entonces, Pablo aquí muestra que tanto el mundo espiritual como el mundo físico fueron creados por Cristo y están bajo su autoridad. Que esto tiene que ver con lo que decían también, que Jesús no era Dios. Entonces, Dios, si no, Él no creó. Entonces Pablo dice, no, o sea, todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, aquí hay tres cosas importantes en este versículo, que son creadas por Él. Él es el que lleva a cabo la obra
por medio de Él, o sea que Él es la manera, ¿cómo decirlo? Es la manera física de Dios y la parte de Dios que conocemos, que eso es lo que dice el versículo 15, va conectado con el versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. O sea que lo que vemos de Dios lo hemos visto por Cristo, porque Él es Dios. Y también que para Él fueron creadas todas las cosas. O sea que la identidad del mundo, la identidad de la creación se encuentra en Cristo. Que esto es algo que es muy claro, mostrado a lo largo de la Escritura. Dice Juan en el capítulo 1 que todo lo que fue creado, por Él fue creado, y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Dice Apocalipsis en uno de los mensajes a las iglesias, Él se identifica como el principio de la creación. Entonces, esto que dice Pablo no es algo que esté en contra de la Escritura, más bien la Escritura lo recalca constantemente, que todo fue creado por Él, por Cristo. Es más, dice Juan, a lo suyo vino, a lo que Él creó, a lo que le pertenecía, a lo que era de su autoría. A este mundo vino, al mundo que Él creó, pero los suyos no lo recibieron. Entonces hace esa como diferencia, o sea, a lo suyo, lo que Él hizo, lo que Él creó, a este mundo vino. Entonces, esto que está diciendo aquí Pablo es que todo, absolutamente todo, está bajo la soberanía de Cristo. Lo que se ve y lo que no se ve. De lo que se ve, pues, todo, ¿no? Todo lo que hay, lo que existe. Todo. No hay como tanto problema con eso, ¿no? Pero en cuanto a lo invisible, dice Pablo, son principados, potestades, cualquier cosa que haya en el mundo espiritual está bajo la soberanía de Cristo. Esto incluye no solo los gobiernos, sino también el mundo espiritual en el cual estaban tan concentrados los herejes. No tiene a nadie como igual o rival. Él es Señor de todo, de toda la creación. Porque esta gente entonces estaba viendo a estos seres, ángeles, espíritus, identidades divinas, como parte de la creación, como seres con autoridad divina. Entonces dice Pablo, aunque eso, en dado caso, ¿no? Cristo está por encima de eso. Que los ángeles existen, que sí hay ciertos rangos de autoridad en el cielo. Sí, Cristo está por encima de eso. No es nuestro trabajo concentrarnos en eso. Y aquí Pablo ni siquiera está tratando de mostrar cuál es el rango de cada uno. No está mostrando cuál es la importancia de cada uno. Pablo está hablando de Cristo y de su lugar supremo sobre absolutamente todo. Él es el Señor de todo. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo existe antes de que todo exista. Y no solo eso, sino que el mundo, todo lo que vemos, todo lo que hay, todo lo que existe, se sostiene a través de Él. Dios Hijo no solo es el creador del mundo, sino es su sustentador. Todas las cosas en Él subsisten, o sea que son protegidas y prevenidas de la desintegración y el caos. Cristo es la razón del por qué el universo funciona. Debido a que Cristo es el sustentador de la vida, ninguno de nosotros se puede independizar de Él. Somos todos sus siervos los que debemos confiar en Él para protección, cuidado y sustento. Incluso la gente que dice no creer en Él. Todo es creado por Él y Él es el que sostiene esa creación. Por eso es que vuelvo al asunto de que no es como que nos creó y nos dejó y nos abandonó y ya, sino que Él sigue sosteniendo la creación. Si el universo funciona es porque Él le sostiene. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el primogénito de los muertos.
entre los muertos. ¿Y esto qué quiere decir, no? Esto se refiere a que Jesús resucitó de la muerte y su resurrección prueba el señorío de Cristo sobre todo el mundo material. Todo aquel que confía en Cristo también vencerá la muerte y resucitará para vivir eternamente con Él, que es parte de nuestra esperanza, que resucitaremos. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque Cristo resucitó. Porque había muerto, murió, pero resucitó. Y la resurrección es base, importante, es fundamental para la fe cristiana. Dice Pablo que si la resurrección no sucede, entonces vana es nuestra fe. La resurrección es importantísima, es base, es fundamental para la fe cristiana. A esto se refiere que Él es el primogénito entre los muertos, que Él fue el primero en resucitar. Y que así como Él resucitó, por eso es primogénito, los que han creído en Él, los que hemos creído en Él, resucitaremos en un futuro. Porque si no diría el unigénito, porque sería el único. Pero no, dice primogénito. Entonces, porque Él es el primero. Y por la muerte de Cristo en la cruz, Él ha sido exaltado y elevado a la condición que le correspondía, que fue el pasaje que tocamos de Filipenses 2:5 al 11, la humillación de Cristo, pero su exaltación también. Ya que Cristo es Señor del universo, seguramente le daremos el primer lugar en todos nuestros pensamientos y actividades. Así debería ser. Así debe ser, y ese debe ser nuestro trabajo diario. Si Cristo es el sustentador de la creación, si Cristo es el que hizo la creación, si Cristo es el medio por el cual todo existe, si Cristo es la razón de todo lo que existe, ¿no debería ser el de nuestra vida también? ¿No debería ser todos los días la razón de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de ser? Él es Señor absoluto sobre todas las cosas, sobre todo el universo, porque Él es el creador. ¿No debería serlo también sobre nuestra vida? La respuesta obviamente pues es un sí, ¿no? El asunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente es así? Si no, debe serlo. 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, esto es importante, porque con esta declaración Pablo refutó a los griegos la idea de que Jesús no podía ser humano y divino al mismo tiempo. Jesús era pleno hombre, completamente y completamente Dios. Cristo es todo humano y todo divino. Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios. Cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios en forma humana. No reduzcamos ningún aspecto de Cristo, ni su humanidad, ni su divinidad. Y este es uno de los misterios más grandes que tenemos al analizar la persona de Cristo. Porque Él es Dios plenamente, absolutamente. Es Dios completamente, pero también es hombre. Hemos hablado acerca de las características que Él tenía como hombre. He mencionado varias veces que Él tenía hambre, Él sudaba, Él tenía sueño, Él se cansaba, Él iba al baño, Él tomaba agua, tenía sed, porque era un hombre completamente, pero era Dios al mismo tiempo, completamente. Dice Pablo que a Dios le agradó que en Cristo habitara toda plenitud, o sea que Él fuera pleno, plenamente hombre y plenamente Dios. Dice el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la muerte de Cristo abre un camino para que todos podamos ir a Dios. Cristo es el camino para que podamos llegar al Padre. Puso a un lado el pecado que nos impedía disfrutar de una relación correcta, completa e íntima con Dios. Este versículo a mí me parece uno de los más bonitos, porque dice
y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Nos habla acerca de esta muestra de amor de parte de Dios, de que Él fue el que llevó a cabo la reconciliación. Él fue el que nos buscó a nosotros para que fuéramos reconciliados con Él. Esto no significa que todos han sido salvos, no. Más bien, sino que el camino ha sido abierto para que todo aquel que confía en Cristo sea salvo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No que todos hayan creído en Él, sino que todo aquel que haya creído en Él, que haya puesto su confianza en Él, sea salvo. Podemos tener paz con Dios y reconciliarnos al aceptar a Cristo, que Él murió en nuestro lugar, al aceptar su sacrificio como nuestro. ¿Hay entre el Creador y usted alguna distancia? Eso puede ser reconciliado por medio de Cristo. Cristo nos da esta esperanza. Hoy hay tiempo, hoy es un buen día para ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Cristo es quien nos reconcilia. Este es uno de sus ministerios, que Él nos reconcilia con el Padre. Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y este asunto es algo que se ha malentendido, porque muchas veces la gente dice, no, es que no puedo acercarme a Dios porque soy muy pecador. Primero voy a intentar cambiar esto y luego me acerco a Dios. No se trata de eso. Cuando uno verdaderamente se acerca a Dios, cuando uno busca a Dios, Dios nos acepta en la condición que estemos. Dios no pone peros. Se entiende la razón del por qué la gente dice eso, porque entiende que Dios es santo y que en nosotros hay pecado. Pero el decir, no, pues es que voy a hacer esto antes de acercarme a Dios, no es la manera en que funcionan las cosas. Eso sucede después. Y si intentamos quitarnos algo antes de acercarnos a Dios, no vamos a poder. Porque Dios es quien lo hace, el Espíritu Santo es quien lo hace. Si hemos cometido pecados, si no hemos sido reconciliados con Dios, debemos acercarnos con Él. Como sea que estemos, debemos acercarnos con Él. Porque esto también es parte de la mentira de Satanás. Para mantenernos alejados de Dios. No podemos acercarnos a Él porque somos pecadores. Es cierto. Pero por eso Cristo ha muerto en la cruz por nosotros. Entonces la gente muchas veces piensa eso. Incluso nosotros llegamos a pensar eso como de, no puedo acercarme a Dios porque estoy en pecado. Es cierto. Hay una concepción de la santidad de Dios. Es verdad. Pero aún en esa condición debemos de acercarnos a Dios porque Él es el único que va a poder cambiar esa circunstancia en la que estamos. Dice el verso 21, rápidamente, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, debido a que éramos extraños de Dios, desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos en nuestra mente. El pecado arruinó nuestra manera de pensar respecto a Dios. Esto es algo que se ve muy claro hoy en día. Una forma equivocada de pensar nos conduce a pecar. Hay veces que hay cosas que están mal y decimos, pues ¿qué tiene de malo? Pero sí lo tiene. Lo que pervierte y destruye nuestros pensamientos acerca de Él es el pecado. Cuando no estábamos en armonía con Dios, nuestra condición natural era de hostilidad a sus normas. Así como, pues a mí qué me importa, yo qué quiero saber acerca de Él, ¿no? Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Volvemos a la obra de Cristo. Entonces, aquí hay que notar algo importante, que nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Nada que hagamos puede hacer que ganemos el favor de Dios para nuestras vidas.
Esto es importante, porque hay gente que dice, no, pues es que haciendo esto, pues voy a ganar el favor de Dios, guardando, que tiene que ver con lo que decía parte de la herejía de judíos que había en la iglesia, que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el día sábado para ganar el favor de Dios. No, Pablo muestra aquí claramente que nadie puede ganar el favor de Dios, sino que somos puestos delante de Dios como santos e irreprensibles por la obra de Cristo. Es Cristo el que lleva a cabo todo esto. Hemos pecado una y otra vez. Cristo es el único remedio para usted y para mí. Y se nos ha acabado el tiempo, hermanos. Pues si tiene alguna duda o alguna pregunta, aquí vamos a estar por cualquier cosa. No olvide conectarse a las transmisiones, no olvide asistir a las actividades y la semana que viene vamos a comenzar con un nuevo tema. Que Dios le bendiga y cualquier duda, aquí vamos a estar al pendiente. Saludos desde Metepec, hermanos. Nos vemos.